Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Voces que Innovan. Hoy día vamos a conversar con la académica de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales UC, y lo estoy leyendo para no equivocarme, pero yo sé que ella es cofundadora de WineTech y vamos a hablar de eso también, así que bienvenida Natalia Brosser, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. Oye, Natalia, primero le decimos a quienes nos están mirando que hoy día volvemos a cambiarnos de locación. Nosotros estamos recorriendo el Centro de Innovación, nos vamos cambiando en distintos capítulos, así que hoy día estamos acá en la entrada principal, en el atrio. Quienes vienen a conocer el Centro de Innovación y nos ven, estamos aquí y se ve de fondo parte del campus UC de San Joaquín. Natalia, para comenzar, si tuvieras que presentarte, pero imaginemos como sin pensar en los títulos ni cargos, ¿quién es Natalia Brosser? Sabes que esa es una pregunta que me he hecho en el último tiempo Ya, y llegamos justo dije, en ese sí, momento, ya, muy bien. justo. Y dije, yo soy conexión. ¿Ya? Yo me he dado cuenta que tengo la capacidad de unir, no solo conceptos, ideas, también personas, en el ámbito laboral, innovación, familiar. Yo creo que ese es mi don. Ya, perfecto. O sea, eres como una especie de, como agente de comunicación o de interlocución. ¿Cómo, O cómo sea, lo yo me podemos...? imagino, mira, es un poco loco, pero cuando Llévame a ese yo veo mundo, a quiero la conocerlo, gente, eso sí. veo conexiones, veo Ya, puentes. Y esos puentes pueden ser de empáticos, pueden ser de cariño, pueden ser tecnológicos, es súper amplio. Y como que yo así veo el mundo un poco. ya, o sea, tú eres esa especie de puente, podríamos Sí, decirlo. Espérate, ¿y eso te funciona como en tu orden de en cosas? todo. Ya, porque en el podcast hablamos de todo, no solo de tu mirada más ligada a lo que es la agronomía y a WineTech, sino que también tu vida personal. Por eso te pregunto, sí, ya eres el puente de conexión entre todos. Sí, ya en la familia te diría soy como un poco el chicle que une, Ya, que que es pieza divierte. fundamental en la familia. Sí, Espérate, ¿y funciona eso bien? ¿Cómo se lleva? súper bien. De hecho, nosotros somos una familia, somos 3 hermanos y yo tengo 2 hijos. Entre general, mi hermana, de 2 hijos más, mi hermano uno, no una familia tan grande. Ya, claro, sí. Y es importante estar unidos. Yo muy unida a mis papás siempre siento que eso es una etapa cortita en la vida que la trato de Mm. aprovechar al máximo. Y por lo mismo, mis hermanos siempre juntos, mis hijos, mi marido. Oye, y te pregunto eso porque a veces uno piensa hacer como este ciclo, este punto de unión entre dos sectores, o dos áreas, o dos personas, pero cuando uno está en el mundo del emprendimiento, porque tú mezclas emprendimiento, innovación, bueno, educación, me imagino que tenéis poco tiempo. Ser el chicle igual requiere esta cosa de la conversa más larga, de darse el tiempo. ¿Cómo funciona tu agenda? Me gustaría que el día tuviera más horas, ¿Viste? Sí, por ahí yo me eso, imaginé que era algo así. pero lo que tengo lo aprovecho al máximo. Ya. De hecho, no sé, yo sé que a tal hora tengo que ir porque tengo que aprovechar mis últimas 2 horitas con mis hijos Mm. y todo lo trato de programar de una manera de que aprovechar de todo, como que no perderme de nada, Ya. en ¿Y general. se puede? Se puede, Ya, se logra. se logra. ¿No estás así demasiado al límite siempre con eso? Hay momentos al límite Ya. porque me cuesta decir que no. En esto de la empatía y de la unión, ¿Ves? conozco mucha gente, muchos científicos, muchas ideas, entonces dije, dale, démosle, démosle. Y ahora en verdad hago un montón de cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, pero eso a veces me cuesta. Bueno, y lo que yo te decía, o sea, tú decías, pues, soy como esta unión, este punto de conexión, pero generalmente ese punto de conexión, ese punto de unión es el que va remando y va empujando el carro, llega alguien con una buena idea y empieza. ¿Cómo partió este tema de la enología? Vamos a llegar un poco a eso y también quiero que me hablemos de WineTech, también cómo surge desde emprender y de querer entrar en este mundo, que a veces uno lo ve desde el consumo y es como, tiene esta cosa media seductora y llamativa, pero meterse de cabeza a desarrollar, me imagino que es un poco más complejo, ¿no? Sí. Me preguntaste bien atrás, ¿cómo Sí, partió la sí. enología? Yo quería ser agrónomo. Ya, Esa era mi finalidad. Yo me veía en el campo, me veía con peces, con vacas, con todo. Ese era mi fin. ya. Mundo agrónomo 100%. Yo no sabía cuando entré a la carrera que habían especialidades. Yo Ah, como que lo quería perfecto. hacer todo. Pero espérate, ¿entraste a la carrera porque te llamaba la atención solamente esa mirada más macro o te No, gustaba? macro, Ya, macro. perfecto. Yo nunca me fui al detalle. Ya. Una vez adentro me di cuenta que existían 5 especialidades y ahí dije, ya, ¿por cuál me voy? Me gustaba enología. Tengo algún pasado vitivinícola también en mi familia, cuando vinieron, ¿cierto?, a Francia y todo, tengo tíos y cosas así. Pero no era algo como un leitmotiv para mí. Ya. De hecho, mi abuelo siempre fue minero y agricultor. Entonces yo creo que por ese lado vino lo mío de la agricultura. Pero yo
pensé, dije, bueno, la enología es algo tan chiquitito que para entrar se necesita, bueno, tener buenas notas, entonces va a ser un grupo muy pequeño que a lo mejor va a ser más fácil adaptarme. Lo pensé de lejos. Después lo hice, me encantó, muy buenos amigos, especialidad chiquitita, todo, hasta el día de hoy los conozco, nos juntamos ricos. Pero yo me fui por el área comercial cuando salí. Yo hice también un diploma en economía y todo eso. Y me enfermé, estaba trabajando en una consultora, me iba súper bien, y me enfermé bien grave. ¿Ya? De hecho, como llamaron a todos para que se fueran a despedir de mí. Ah, pero ya, Es un súper tema joven, complejo, debe ya. haber tenido... ¿Y se puede hablar de aquello? ¿Te Sí, complica? sí, ¿Y no qué, hay qué problema. fue esa situación, esa enfermedad? Un micoplasma que se me alojó en los pulmones ¿Ya? y me dio una neumonía bilateral. Pero no sabían lo que era, sabían que yo empeoraba, llevaba 2 meses hospitalizada y no me Claro. mezclaba, no tenía plaquetas, nada, porque no daban con el bicho. Hasta que llegó una persona especializada, me acuerdo, y le dijo, no, trátenla, quizás esto. Y ¿Esto en ahí, qué época fue? ¿En qué año más o menos? chuta, el 2008, 2009. Ah, ya, fue hace harto rato igual, Sí. ya, perfecto. Y No, es que estaba ahí, pensando si fue en el contexto de no, pandemia, que ahí fue terrible, ahí pasó claro, mucho y mucha sí. gente no ha logrado hasta el día de hoy recuperarse 100%, volver como No, al de hecho, mismo a mí el flujo. médico me dijo, tú te salvaste porque eras joven e ignorante. Ya, Porque lo que bueno, nunca me sobre todo ser dijeron, joven en ese minuto con una enfermedad así, claro, muy nunca bueno. me dijeron lo que tenía. Entonces yo como que decía, ya voy a salir de esto, luego, pucha, el resfriado para largo, porque era como una Sí, neumonía po. muy extensa. La cosa es que ya me recuperé, me costó, sí, y dije, pucha, yo tengo que hacer algo que de verdad me guste. Ya, le ¿Y diste esa vuelta a la vida que uno dice, bueno, estuve claro, ahí, ahora ¿y qué me gusta hacer? Enseñar. ¿Y ya. qué necesito para enseñar? Hacer un doctorado. Sí, po. Entonces ahí entré a toda esta área del doctorado, empecé a estudiar y todo. Espérate, ¿y en qué minuto? Porque hasta ahí va todo como en un camino, dice, ah, bueno, claro, va a hacer esa carrera, va creciendo, quizás el camino después es seguir en ese camino en la docencia, y va a ir teniendo otros puestos, otras posiciones, quizás puede explorar en el exterior. ¿En qué minuto tú dices, sabéis qué? Voy a ir a la energía y voy a emprender, voy a dedicarme a esto. ¿Cómo da ese giro? Porque ya eso ya era un reto lo que estabas Sí. haciendo. Claramente hacer un doctorado es complejo, tiene un contexto que también hoy en día, particularmente en el país, también es más complejo, pero en general cuesta mucho, no es algo muy común, digamos. Sí, y hay posibilidad de hacerlo afuera y adentro, ir Claro. al extranjero, quedarse a nivel nacional. Y yo siempre he tenido la convicción que los cambios hay que hacerlos desde adentro. Mm, Si uno, a mí me ha tocado mucho ver a mis amigos que salieron, después no vuelven o les cuesta volver o la conexión no es tan directa. claro. Entonces yo me quedé con ese y dije, si quiero hacer un cambio, tengo que estar adentro, tengo que estar en este ecosistema. Y por eso me quedé acá. Pero yo tengo un súper buen amigo, que hasta ahora es mi amigo, que fue mi tutor en el doctorado y todo, que es Edmundo Bordé. Yo me acuerdo, tenía 24 años y le dije, oye, quiero hacer el doctorado. Soy muy chica. Y me dijo, ¿cómo es ser chica? Me dijo, está ahí la precisa, si Claro. afuera se hace a esta edad, me dijo. Yo le dije, ya, pues, Acá se hace démosle. más grande, ¿sí o no? Ah, Generalmente en Chile son sí, mayores, porque sí. 24 yo pienso, usted es como recién saliendo, usted es como fresquito todavía. Sí, bueno, ya llevaba 2 años Claro, trabajando, entonces uno sale 23, 20 entonces más o menos, claro. trabajé hasta los Si es que te va bien, para que tú 25. si es que te va bien y uno saca la carrera adelante y todo perfecto, claro. Claro, a los 25 entré a estudiar el doctorado y salí a los 29. Wow. Chica igual. Espérate, ¿hiciste el doctorado todo bien? Y ya, y en el doctorado, el mundo es una persona que le da a mi papá. Ya. Yo siempre he tenido muy buena conexión con la gente mayor, como que me gusta escucharlo y somos súper amigos. Y entre eso estábamos, oye, ¿qué hacemos? Y me dijo, mira, siempre, y yo nunca he podido dar ese paso, me dijo, he querido ver qué pasa con la astringencia. Ya. El principal atributo de calidad en vinos tintos, pero nada, él conoce Davis, conoce Francia, todos los institutos más importantes y las universidades, y nunca nadie le ha dado en el clavo. Entonces dije, esto es un buen desafío para mí. Claro, pensando que ya Entonces, tienes la herramienta como del doctorado ahí, es como una aplicabilidad más, claro, más y real, como que digamos. me gustan los desafíos. Claro, obvio. Gran reto, sí, porque Entonces, si todavía nadie ha dado con ese punto, está bueno, digamos. claro, po, pero ahí dije, ¿qué necesito para esto? Ya. Y era súper complejo porque era entender otro idioma. Yo tuve que estudiar física, mecánica, fluido, de un mundo que yo era netamente agrónomo. Si bien Claro. hacemos ciencias básicas, después mucho más aplicado. Nunca me metí en esas áreas tan puras. Entonces estudiar de nuevo, pues si esa era la idea. Ya. Y ahí me fui a China.
Ya, Porque me di ok. cuenta, yo busqué en todos lados aquí en Chile, Eso, sí. claro, porque tú dijiste primero voy a tratar de empujar desde acá adentro, pero acá no había, había techo, digamos, ya no se podía más. No, y fui con los principales investigadores del área acá. Ya. Nunca nadie había hecho lo que a mí se me estaba ocurriendo. De Ya, hecho, creativa, creativa ahí, está bien. personas importantes me dijeron, no, estáis mal, esta cuestión no te va a resultar. ¿Cachai? Claro. Y yo obstinada dije, no, esta cosa va por ahí, no, no. Entonces, hablé con Edmundo y le dije, ¿sabes? Voy a ir a China. ¿Y por qué China? Desde el Lo mismo, desconocimiento te lo me pregunto. puso esa misma ¿Por qué, cara. uno dice, ¿por qué China? Digamos, no. Como que Porque a uno no le hace sentido con este mundo, pero a lo no, mejor sí. para nada, porque eso, nosotros, la enología viene de un mundo muy tradicional, que lo típico o te vas a Francia y Claro. si ya eres muy innovador te vas a UC Davis, ¿ya? Y yo le dije, no, porque en todo este estudio de la astringencia me di cuenta de que yo tenía que estudiar los mecanismos orales, cómo Ya. funcionaba la boca, cómo cuando uno comía algo, cómo se deslizaba la lengua, etcétera. Ya, o sea, ya fue a otra área. Ya, yo venía estudiando mucho rato y me di cuenta y dije, tengo que darle ahí, porque todos estudian las moléculas Claro, y no, nunca han resuelto nada. Entonces dije, yo me tengo que ir a entender el mecanismo. claro. Porque esas ¿Cómo se recibe moléculas se esta entienden molécula? como Claro. se entienden, tengo que primero irme más atrás. Entonces, y la persona que lo hacía era un profesor, eran dos profesores, uno en Queensland, en Australia, y otro en China. En China, ya. Em, pero el de China era mayor. Entonces yo dije, este caballero debe tener más Obvio. experiencia, me tincó. Y dije, voy para allá. Y le escribí. Y me dijo, sabes que me encanta tu área, porque claro, yo estoy en procesamiento oral de alimentos y en astringencia no hay nada. Buen Me dijo, punto. vente para acá. Pero yo sé, me dijo que si a ti no te gusta venir, porque China, él había estudiado toda su vida en Inglaterra, entonces China siempre es como que se mira de muy lejos, Sí, muy pues. atrás. Y él entendía eso, ¿no? Si él Sí. tiene la experiencia en Inglaterra y viniendo de China, entiende esa. Ya, claro. Entonces me dijo, si no Son quieres culturas muy venir, lo distintas. entiendo. Y yo le dije, no, Vámonos, y el chao. mundo me dijo, pero ¿cómo se te ocurre hasta el 2013? Espérate, ¿qué conocís de China hasta ese Nada, minuto? que yo me autoconvencí. Yo dije, porque el mundo no me preguntó, me dijo, pero ¿cómo te irá a China? Y yo le dije, no, porque es una potencia a nivel mundial. Le dije, como que Claro, lo yo que vi uno un sabe, poquito de claro, obvio. estadística, sí, pero yo nada más. Pero no hablabas algo de chino, Hice un pequeño curso, sabía decir hola, chao, ya cuánto como algo, costaba, algo de comunicación ya. pero nada más. Y dije, pero si deben hablar inglés, po. Obvio. Llegué, Y al otro día me quería ir. No no te hablaban creo, nada, nada, pero nadie nada. hablaba inglés. Nada, en el 2013. O sea, China es muy, muy cerrado. Muy cerrado. De hecho, era ahora súper abierto. Yo he vuelto varias Sí, veces. sí. Pero en ese De momento, hecho, hay muchos startups que van a China. Es como que ya es casi, es como sí. lógico pasar por China, no es ni dudoso. No, de hecho, yo al ir, yo era súper exótica. La Sí, por eso gente te se me digo, po. paraba en la calle, me miraba el pelo. Porque ¿De dónde eres? ¿De imagínate, dónde? súper raro. Po. Nada, pues llegué allá, me hice experta en el lenguaje de señas. Yo todo era señas. Estabas indicando las cosas, ya. Claro, pero en lo que yo iba, que era la ciencia, mi profesor era un clever, pues y él hablaba perfecto inglés, entonces tenía la Claro, tenía esa paciencia experiencia. de chino, entonces en verdad fue, de ese punto de vista, súper buena. Espérate, ¿y él te recibió? ¿Cómo fue ese proceso y cuánto tiempo duraste allá? Porque me imagino que el primer choque cultural es como, chao, no pertenezco, me voy, voy acá a pasarla horrible. Sí, Porque po, aparte fuiste sola, ¿cómo? sola, Ya. sola. ¿Y cómo fue esa llegada? Dura, y de nuevo, él me preguntó si es que yo me quería ir, pero Ya. yo dije, no, si es que yo creo en esto, así que tengo que quedarme. Ya, bien amable él, igual tú constantemente ahí atento Sí, a que sabía que tú podías claudicar en cualquier minuto, porque claro, pero él venía con el concepto de allá, ya, y por eso entendía lo difícil que era para mí porque él estaba viendo en lo mismo. Él estaba llegando desde Inglaterra a China y también era mirado como un extranjero. ya, Entonces, al final de cuentas, hicimos un buen match en un momento que ambos estábamos en momentos similares. qué buena. Espérate, ¿y de ese proceso avanzaste? Yo con él fui a ¿Lograste? estudiar procesamiento oral de alimentos. Ya, Entonces, con él estudié física y mecánica de fluidos y todo eso. Y entre medio yo le iba contando lo que era la astringencia y empezamos a hacer toda esta cosa grande, cómo unir esa ciencia a la astringencia. ya, Y ya, pues lo hice, sacamos nuestro primer artículo que barrió con el tema de cómo se miraba la astringencia antiguamente. Antes se decía que no se podía determinar por métodos físicos y nosotros decíamos no, si esto es una percepción táctil debe ser cuantificada por un método claro, tiene físico. que haber algún Porque punto no es un de... gusto, no hay Mm, papilas gustativas, nada ligado a la astringencia, es netamente textura. ya,
Entonces tuvimos que investigar mucho, yo ocupé millones de equipos, miles de parámetros hasta que le di con el clavo. Perfecto. Sí. Espérate, y publicaron eso y luego de eso tú pasaste a hacer oye, ojo con lo que está pasando allá, Sí, una ahí chilena y como que ahí todas las cámaras se me vinieron acá, Claro, po. yo volví a Chile y en eso me contrataron acá como profe. Ya, Entonces ahí dije, yo para poder hacer esto, traerme procesamiento oral de alimentos, necesito una máquina. Porque esta máquina, de hecho en China el profe tampoco la tenía, él había adaptado algo bien rudimentario. ya. Y aún así lo O sea, logramos. ya desde ahí estaban así innovando, haciendo contexto startup para que no miran de fuera, es como empezar a unir cositas y empezaste a armar algo que te sirvió. Exacto. Ya, Entonces yo con esa idea me vine acá y dije, ya, para postular, para tener esa máquina necesito postular un proyecto que sea de innovación, claro. porque otro proyecto de ciencia pura no me iba a permitir comprarme un equipo Sí, más que complejo, era claro. caro. Cómo poder levantar esos fondos para poder invertir, claro. Y yo necesitaba algo más o menos a corto plazo, porque yo decía, esta cuestión va a revolucionar esto. Sí, po. Aparte, y para ser justo, cuando alguien descubre algo así tan importante que cambia un poco el giro de la mirada en general de la ciencia en un tema en particular, muchas veces llega alguien que tiene más recursos y se basa en eso, pum, y lo escala y lo levanta y ya dejó de ser tuyo. En buen Exacto, chileno es como tú aportaste en la entrada y después de eso, allá sabrá en qué termina. exacto. Ya, claro, tú querías como seguir manteniéndolo y cuidarlo hasta que llegara a un punto mayor. Y porque al final el procesamiento oral de alimentos, yo estoy estudiando una arista Mm. que es asociada al vino, pero tiene un área en salud súper importante, un área en alimentos, incluso en comercialización de productos. Tú al entender cómo una persona consume y por qué lo consume, tienes la venta directa. Claro, Entonces, al final de cuentas, es como súper amplio el sí, po. espectro. Pero por otro lado, también, si tú entiendes cómo la persona come o consume, también estás netamente ligada a salud. Hay hartas enfermedades que se asocian a que las personas no pueden tragar bien el bolo alimenticio o que se les seca la saliva y afecta como nosotros tragamos. Entonces también es súper rico el Claro. O espectro sea, estás de entendiendo el enfermedades. consumidor desde la base, casi que de la evolución de cómo uno se alimenta, Tal cual, que es súper importante. tal Ya cual. espérate, llegaste acá, ya Natalia llegó en otro estado, ya era distinto, ya le fue bien en China después de su experiencia inicial, llegaste acá, te dijeron acá, lo sé, oye, ven, únete a nosotros a clases, y tú dijiste, perfecto, necesito una maquinaria, ¿cómo lo hago para levantar fondos? ¿De dónde, cómo funciona ese camino? Y bueno, todos los académicos pasamos por lo mismo, Y te lo pregunto por ¿no? eso, porque Sí. muchos académicos de los están constantemente están empujando el carro y llegan al tope y dicen, ya, ¿y ahora de dónde saco plata? Porque finalmente tenéis que hacerlo en algún punto. Yo opté por sacrificar, Ya. porque planteé mi estrategia. A nosotros como académicos tenemos que publicar, tenemos que investigar y tenemos que hacer clases, academia. Entonces dije, ya, la academia es algo que no puedo parar, pero dije, necesito empezar a postular a proyectos rápidos para solventar mi línea de investigación que me va a dar los papers. Claro. Entonces, si bien esos primeros años no publiqué a la tasa que yo esperaba, pero publicaba igual para mantenerme en la ola, Obvio. postulé como loca a 1000 cosas. Y ahí gané mi primer fondo de FIDEA. Ya, Y con eso me pude comprar la máquina. ya. Y así yo la pude adaptar en el proyecto a la cavidad oral. Espérate, ¿y esta máquina de dónde viene? ¿De dónde se De desarrolla? Londres, en Inglaterra. De Londres. O sea, trajiste una máquina de Londres y instalaste Sí. acá. Y no me Perfecto. servía tal como estaba. Tú también tuviste que meterle. Todo, mano, todo. Entonces, con los desarrolladores, oye, necesito estas superficies que absorban igual que la lengua cuando tú estás comiendo, que sea tan dura y tan blanda como el paladar y la lengua, todo Ya. así, teléfono, hasta que iteramos todo lo que yo necesitaba y me lo traje. Perfecto. Así que así partí. Espérate, ¿y no te miraban raro cuando Súper. traemos a Natalia, nos va parte de la academia, perfecto, va en ese camino, va publicando, que es como el camino lógico que uno hace más o menos cuando está en la academia, y de repente, y que ahora va a traer una máquina, Natalia, y va a empezar a innovar con, y no le parece como, ¿qué le pasa a Natalia? ¿En qué momento decir, ¿sabéis qué? Ya, estamos. Sí, se rayó. Un poco. Sí. A eso voy, pues me imagino que te miran así también. De hecho, mi mismo rubro me miraba extraño, Claro. porque la interdisciplina tampoco en esos años, ahora ya todos hablamos Sí, interdisciplina, hoy día, es súper claro. más común. De hecho, muchos emprendimientos se componen de interdisciplina porque si no, no operan bien, se dieron cuenta ya que desde las bases, de repente empezar a combinarse con otras áreas. Claro, entonces, pero ¿y por qué no habla francés? ¿Y por qué no se fue a Francia? ¿Cachai? Lo Había lógico, muchas claro. como creencias que iban detrás. Y por otro lado, también los papers iban un poquito atrás, pero los proyectos grandes iban más adelante.
Entonces también el ámbito científico empieza a mirar con resquemor ciertas áreas. Porque yo estaba postulando a patentes, ¿cachai? Ahí me empezó a comer la otra área un poco. Claro. Eh, El área hacia afuera, digámoslo así, para que se exacto, la entienda. transferencia. Claro, sí, La porque la transferencia, transferencia. hoy en día se entiende que la transferencia es lo más importante. No todos los papers y todo lo que se publica va a lograr algo, para que lo tenga claro toda nuestra ciudadanía. No va a lograr siempre un objetivo claro, pero ese es un camino para. Exacto. Pero de nuevo, toda esa visión, de nuevo me jugó bien, porque yo dije, me están poniendo a prueba. Me están diciendo Ya, pero ¿te gustan los retos? que Sí, no ¿ah? se Porque puede publicar y no se puede transferir. yo puedo. Publiqué 7 papers en ese año, Ya. ¿cachai? Porque dije, esta cuestión, ya tengo los resultados, tengo mi máquina, yo puedo. Y ahí dije, y ahí como que cerré un poco esas dudas que podían haber existido y dije, esta cuestión se puede hacer, solamente hay que ponerle ganas y hay que creer en lo que uno hace. Oye, espérate, escucharte igual inspirado porque te ponís reto y decís, ya vamos, si no se puede, voy, yo puedo. Sí, Es como, como que eso me encanta. yo- Si tú ahora me decís algo no puedo, yo voy. ok, lo voy a hacer. Espérate, ¿y por qué la stringencia es importante? Entendiéndolo así, porque, claro, nosotros hablamos de WineTech, todo el proceso que viviste tú ya está instalado, ya está operando, está moviéndose, digamos. Pero ¿por qué la stringencia es clave? ¿En qué La, momento tú dijiste "¿Sabes qué? Esto es"? la astringencia es el principal parámetro de calidad en vinos tintos. Ya. Eh, Tú cuando tomas un vino, lo mezclas, ¿cierto?, con la saliva y sientes una aspereza cuando deslizas la lengua contra el paladar. Es lo mismo cuando te comes un membrillo. Claro. Y cuando esa astringencia es secante, es de mala calidad. Ah, Pero perfecto. cuando es suave y aterciopelada, es de muy buena calidad. Y cognitivamente se asocia al placer. Ah, ya, pero hay un estudio ahí profundo, digamos, de entender lo que decías tú al principio, ¿no? Que hay que entender cómo se consume, qué genera en el... Claro, entonces yo me tuve que ir a eso, a las bases somatosensoriales, lo que se llama técnicamente, lo que está ocurriendo en la cavidad oral y la conexión con el Con cerebro. el cerebro, claro. Entonces ahí, porque es una cosa estimular textura, pero ¿qué provoca eso en ti? Puede provocar directamente placer o disgusto. Claro, desagrado, agrado, cuánto, claro. Y con el tiempo también hemos identificado que cuando tú te sometes a distintas texturas, se prenden partes de tu córtex asociado también al placer, pero a las más conexiones neuronales. Entonces Ya. tú te estimulas y estimulas tu cerebro cuando estás sometido a este tipo de textura o de nuevas sensaciones. Ya, espérate, y el proceso volvemos a lo que te decía recién. Una cosa es hacia adentro, paper, educación, aportar a la ciencia, y otra cosa es como esto yo que ya lo tengo acá, lo traspaso allá. Pensando en la astringencia, Sí, ¿cómo, es que cómo no opera hacia el conté otro esa lado? parte, Ya. pero eso es algo, venía siempre en mí. Yo, enóloga, muy amiga de mis amigos de la especialidad, los agrónomos somos súper simpáticos, no Ya. sé, ¿cachai? Tenemos, sí, yo creo que los que estudian acá se dan cuenta de que teníamos nuestras fondas, somos muy como amigos de los amigos. Entonces yo converso mucho, igual pertenezco al consorcio asesoro como asesor independiente al consorcio del vino, Wine of Chile, también a la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Enólogos, Claro, en sí, po. ciertas No está partes. yendo tú completamente por fuera, estás Entonces, haciendo tu propia esto vida, claro. siempre ha estado en mí. Sí, po. Yo llegué a la universidad y me instalé directamente en esto igual. Entonces ahí también me di cuenta que, no sé, necesitaba levantar problemáticas. Y uno decía esto, otro decía lo otro. Y yo le decía, oye, pero ¿han investigado esto? No. Y yo decía, pero ¿cómo? Si tú decís que un problema, tú decís que un problema y tú decís que un Y problema. nadie lo ha tomado todavía, ya, Exacto. claro. Entonces yo desde ahí me he validado mucho de lo que y mi cercanía con la industria. Entonces, Ahora, entre nos, hacer eso es que básicamente es como, tenemos un cacho, nadie lo quiere tomar. Natalia lo tomó. Pucha, qué bueno, Natalia. Porque básicamente le está sí, ahí habilitando caminos a otros también, que muchos que sí. de repente quedan parados por esas problemáticas que surgen. Y tú dices, vamos a resolverlo, intentémoslo, probemos, vamos cómo va ese camino. Y me di cuenta que la industria en sí, bueno, la mía, no puedo generalizar, Claro. si bien tenemos muchos nexos de amistad, tenemos muy pocos nexos de hablar problemas. Claro. Entonces, y básicamente los problemas se repiten, pero como no los converso contigo, no me cuenta feo que me pasan a mí, no. Claro, eso quizás algo solo que en mi filo lo pasaré y avanzaré nomás. Claro, Claro. es algo más puntual, pero cuando se dan cuenta que es algo bien masivo, Claro, es mejor entonces, solucionarlo. sí. Y ahí entré yo. Y para el Fonder yo necesitaba apoyo de la industria, porque la industria tenía que poner su contraparte. Obvio. Entonces, no, ahí llamando a todos, ¿cachai? Y bueno, igual por el medio y todo yo los conocía.
Entonces, contándoles la historia, hoy esto va a venir a revolucionar, vamos, hagámoslo. Y se me asociaron las principales viñas de Chile. Siendo como decías tú al principio, siendo este chicle. Porque, ¿Viste? obvio. Y ahí, pero yo dije, necesito grandes y chicos. Entonces conseguía los más grandes, medianos y pequeños productores, porque yo dije, necesito que Anit vea que yo uno toda la cadena Todo de el valor. proceso, claro. Muy bien. Entonces, y así nació ese fonder. Espérate, y esa cadena muchas veces no se habla. A pesar de lo que uno piensa, en todas las industrias pasa, esa cadena, el que está acá abajo en la cadena, viéndolo como en un orden que no por posicional, sino que solo por flujo, el inicial, no habla con el producto final. Entonces, de repente, ellos acá abajo saben que acá también y no se conversa. Tú hiciste esa conexión. Yo creo que para eso estamos igual los académicos, Sí, po, porque obvio. somos un terreno imparcial. Entonces no tenemos intereses creados, nada. Y somos algo limpio para llegar y unir. Espérate, ¿y te recibieron siempre bien? Sí. Qué bueno. Porque hemos tenido historias que nos han dicho, bueno, al principio hubo fricción y nos han dicho, era medio complejo, llegué un poco a romper esquemas y a incomodar a varios. Es que también, no sé, yo soy la encargada de los viajes de estudios de la especialidad. Yo me llevo Ya. a los alumnos una vez que salen, toda una semana a recorrer distintas sectores y distintas realidades vitivinícolas. Ya. Y los llevo desde una viña elegante, a una viña muy enfocada en producción, hasta pequeños productores. Ya, como más familiar, más pequeño. Por eso, porque yo quería que el alumno saliera con esa noción, saliera Mm. que uno no sale a la bodega y va a ser el gerente de una No, bodega. pues claro. Uno parte desde acá quizá, Claro. o en la misma bodega grande partís desde abajo. Entonces, en eso yo creo que eso lo plasmé después y lo sigo plasmando en mis proyectos. Y eso que tú plasmas en tus proyectos, ¿tú has notado que se traspasa, por ejemplo, a los estudiantes que ven la experiencia y después llevan básicamente esta bandera y dicen, esta es la forma de hacer las cosas? Sabes que me he sentido súper feliz con eso. Hay varios alumnos, mujeres y hombres, y una en especial que todavía trabajo con ella, me dijo, profe, y una vez la vi llegar a un campo. Me dijo, ¿y usted al don, no sé, José? Le dijo, hola, don José, lo abrazó, me dijo, vamos para acá, se sentó a almorzar con él. Y me dijo, yo quería esa, profe, me dijo. Obvio. Entonces, claro, pero yo no digo algo que yo planeé, algo que yo soy igual con todo el mundo. Claro, ya Y estás yo, acostumbrado sí, básicamente, pues yo puedo claro. estar en la mañana conversando con mi colega que es gerente, no sé, de Concha y Toro, y en la tarde voy a hablar con don José, ¿cachai? Pero Claro. yo creo que eso para mí es súper natural. Oye, y el mundo de la tecnología, el mundo de la enología, el mundo de la educación, en ciertas medidas, el mundo educativo tiene mucha más participación femenina, el mundo de la energía tiene participación femenina, el mundo del emprendimiento tiene hoy día más. ¿Cómo lo has vivido tú en ese proceso? Sí, Te pregunto porque agronomía, tenemos una brecha de género igual. sí, no Seamos, lo seamos puedo justos, o sea, negar. eso se está rompiendo, estamos avanzando, pero existe. Sí, totalmente. Te cuento, yo ahora soy directora de pregrado igual de la carrera, pero de la facultad. Entran más o menos 50 y 50. Ya. Eso se ha visto bien. Y sí, la mujer cuando sale a trabajar se ve que se inserta menos al campo laboral. Ya. Desde ese punto de vista, la enología es una de las que más tiene mujeres. Es muy de hacer, es muy de cocinar, es como muy, no tan de, yo digo, del quehacer ser enólogo, ¿ya? Entonces hay mucha mujer en eso. Y yo creo que ellas también me abrieron el camino a mí. Yo cuando las vi, yo dije, yo puedo hacerlo. Si yo no me imaginé siendo profe cuando partí. Porque eso es lo que te pregunto, porque hay roto, hay ido como abriendo caminitos, como medias con querer sin querer, pero también lo que te decía tu estudiante, ¿no? ¿Sabes qué, profe? Yo la vi en esta actitud, me gustó. Eso igual inspira, a eso voy. Sí. Tú no lo has hecho nunca pensando, voy a inspirar a una No. mujer. Siempre he sido, es que soy así nomás, Claro. como que es natural. No sé. Te lo pregunto porque dentro de lo que tenemos para la conversación, que conversamos en la pauta y todo, está el premio Mujer en I+D en innovación, no sé. Y te lo comento porque tu cara acá me dice, bueno, sí, ¿cómo te sentiste con eso, digamos? Porque, Feliz. Cuando yo nunca he trabajado para el premio, tengo que decirlo. De hecho, muy poca gente sabe lo que hago. A mí me conocen más en el ámbito social claro, que en el ámbito más profesional. Entonces, de hecho, mucha gente me dice, oye, yo ahora te veo en Instagram y tú nunca me contaste que hacías eso. No, en verdad, no. Em,
Y cuando gané el premio, sentí que fue como un respaldo, un esfuerzo que de muchos años, Mm. de no haber caído, de creer en la idea. Me llama la atención, sí que hay harta mujeres en la universidad haciendo innovación, Sí, pero a sobre todo en nivel nuestra universidad hay muchas. sí, Sí. pero a nivel nacional hay pocas. Hay pocas. Entonces, lo recibí con mucho orgullo, pero también con harta responsabilidad. Oye, y te lleva al otro lado ahora, porque hemos hablado de todo este mundo, de todo lo que has desarrollado, cómo has crecido y todo. ¿Cómo pienso, 20, cuánto tenés? ¿24 tuviste cuando saliste? ¿22 cuando saliste de estar trabajando y te fuiste a China? Cuando me fui, 25. 25 en China. Te fuiste Mm. para allá a probar suerte en buen chileno y decir, Voy a empujar esto hasta que me funcione". Y hoy día tu vida sigue avanzando, tu vida profesional ha ido creciendo, se ha ido potenciando. ¿Cómo conversa esto con Natalia fuera de este mundo? Natalia mujer, Natalia familia, Natalia ser humano. O sea, se saca el sombrero, como dicen, de esto y soy la mamá, la pareja, me imagino, la hija. ¿Cómo funcionan los tiempos Eh, de lo que tú puedas y quieras contar, obviamente? sí, obviamente. Para mí, mi familia es mi cable a tierra. Ya. Yo fui mamá hace súper poco, tengo un hijo de 4 y otro hijo de 3. Y ellos para mí son mi relajo. Yo llego a mi casa y yo antes no podía sacar mi cabeza un poco loca, tú te das cuenta. Obvio, por eso te Entonces preguntaba, porque no te veo como podía que una idea, desenchufar. vamos a cambiar para allá, vamos para allá. Sí, po, Claro, po. no podía desenchufar. Yo seguía trabajando igual un poco en la casa, pero cuando nacieron ellos, no. Ya. Desde ahí como que mi vida, yo creo que las cosas importantes empezaron a cambiar el ranking. Y ellos en este momento me hacen esa desconexión, me permiten liderarme. De hecho, yo creo que ellos me han ayudado más a mí de lo que yo los ayudo a ellos. ¿Qué pasa? Pasa Sí. mucho. Y tengo un marido super partner. Espérate, ¿trabajan lo mismo? Solo para saberlo. Somos agrónomos, Ah, nos perfecto, conocimos, ya. pero no es enólogo, él es economista agrario. Ya. Sí, nos conocimos el primer día de clase. Ya. Tenemos una historia bien divertida, pero Pero espérate, él, y de ahí que están, esto no, solo que puchan, el quinto año, quinto año. Ah, ya, o sea, ¿se conocieron? Bueno, ¿de ahí? ¿Quinto año? No, mira, los más cercanos conocen Ya más la historia, ya estoy conociendo ya detallitos, pero que... pero él estuvo 5 años ahí. Ya. Él era mi amigo, sí, era parte de mi Espérate, grupo de amigos. aguántame un poquito. Aquí giramos. Él estuvo 5 años, que él estuvo 5 años mirándote y así como, qué No, guapa. pero tampoco Ah, ya, no ya, fue no. un año. Ya, perfecto, Él perfecto, tuvo sus perfecto. cosas, pero tenía su prioridad que Obvio. en este caso, Evento canónico, como dicen los jóvenes. Era un evento canónico en su. Ya, perfecto. claro, Y él hoy día se desarrolla en agronomía también. sí, pues. Bueno, la cosa es que yo super matea nunca me eché un ramo, yo pasé así invicta. Sí, pues si saliste súper joven era porque no te Y echaste nada, claro. y él no, pues él era un poquito más fiestero, Ya. entonces yo decía, no, este no me conviene un poco, porque yo dije, pucha, Era el perfil del agrónomo más social. exacto. Obvio. Pero ya después al final me permitió ver que lo bueno de él y todo, Obvio. y el quinto año ya dije que sí, po. Ya. Pero él también, él me ayuda en eso, como yo te digo, él es esa parte social, él es el que siempre me pone ese punto, me dice, no te encierres tanto, vamos para allá. Entonces, él es una pieza fundamental en mi vida. Oye, importante lo que dijiste, cómo cambian los rankings en la vida, ¿no? Uno va haciendo padre o madre, va cambiando, va teniendo los tiempos, las descompresiones por otros lados, que eso es súper sano. Sí. Y te lo pregunto solo para cerrar, porque podríamos estar conversando, ya caché que podríamos estar conversando horas y horas. Piensa en el futuro de WineTech, lo que significa, pero no en un plazo tan largo, porque uno dice, piensa en tanto, no, piensa en un plazo 10 años, 5 años, que está dentro de los márgenes. ¿Qué ves tú para el futuro de lo que significa WineTech? Yo creo que WineTech va a estar en cada cuba de cada bodega de Chile. Y no te digo que esto va a ser a 10 años, yo estoy pensando que esto va a ser a 5 años. Ah, perfecto. No, si lo dices tú, lo vas a lograr, porque ya te he escuchado que... Sí, nosotros ya salimos con el servicio al mercado. Ahora lo que quiero hacer es prototipar esta máquina porque yo tengo como no sé, un Lamborghini en el laboratorio Claro. que hace 1000 cosas, pero yo lo hablé con la empresa proveedora y le dije, necesito que me lo achiquen, me lo compacten, de tal manera que solo mi astringencia lo pueda transferir rápidamente a la... Claro, que quede más liviano en la y más implementación. barato. Sí, pues, obvio. Entonces, y en eso me dijeron que ya, y ese es el siguiente paso. Muy bien. Seguir con el servicio, pilotear entonces este modelo mucho más económico, transferirlo a las bodegas y que las bodegas tengan sus propios equipos.
Pero en el futuro, un poquito más lejano, 5 o 6 años, lo que yo creo es que voy a tener, no sé, de este porte, un módulo de que mida astringencia, se pegue a la cuba y la cuba mientras vaya trabajando te vaya reportando cómo va evolucionando la astringencia. Ya, ese reto está bueno, ¿ah? Está bueno ese reto. Y ahí vamos a conversar por un rato. Seguramente en unos años más vas a estar contando esa historia, Natalia. Oye, solo para cerrar ahora sí. ¿Qué le dirías tú? Yo sé más o menos para dónde va tu mensaje, pero ¿qué le dirías tú a las personas que están emprendiendo muchas veces, como dices tú, desde la academia y llegan a este valle que también les pasa, Mm. que existe este valle de la muerte? Decir, tengo papers que me validan, mis estudios son reales, o sea, está confirmado todo lo que tengo, ¿cómo lo paso para el otro lado? ¿Cómo logro impactar? Porque me imagino que es complejo. Es súper complejo y cuando uno está, no todo es color de rosa, hemos hablado las cosas lindas, Claro, obvio. pero varias veces uno está abajo. Ujú. Y en esos momentos avanzar no te va a costar nada. Es lo más fácil de subir, porque ya llegaste al bajo. Claro. Entonces, todo lo que hagas, si te sale mal, va a quedar igual. Lo más probable es que vayas a subir de a poco a poco a poco. Entonces, que eso no te desmotive. Que si uno valida la idea, si uno conversa con la gente, si te das cuenta, incluso con la comunidad científica, porque ambas cosas se tienen que avalar una a la otra, lo estás haciendo bien, vas por el camino correcto. Y otra cosa que yo creo que es bien importante, a veces es confiar. Porque en esto se da mucho que tú lo partiste diciendo, me pueden robar la idea, va a tomar una Obvio. persona y se la va a llevar y lo va a magnificar. Claro, y que el miedo constante que tienen. No partí de eso, no partí y nunca lo he hecho. De hecho, mi laboratorio está abierto si tú quieres ir. Creo que la única manera de poder dar el salto es asociándote, es conversando con gente, es metiendo investigadores en otras áreas. Si no, creo que es muy difícil hacerlo uno solo. Está buenísimo el mensaje, Natalia. Oye, y bueno, si aprendemos algo de los agrónomos más sociales, como dices tú, ¿no? Esta cosa de conversar, porque sirve y funciona y ayuda a empujar las tecnologías y las innovaciones. Natalia, muchas gracias por haber estado en nuestro capítulo de Voces que Innovan. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. Cuídense. Chao.